Atención, atención, Radio TV Liberación, Miguel Enrique. Nos encontramos con María Rivera, abogada, es de la Convención Constitucional. María Rivera, ¿cuál es la posición de esa posición crítica que hoy día ustedes asumen como Movimiento Internacional de Trabajadores y en tu condición de haber sido parte de la Convención Constituyente? Primero saludar a todas y todos quienes están viendo este programa y explicar, tal como ya lo hicimos hace un rato, que nosotros tenemos todas las críticas a este proyecto, a este borrador de Constitución, centralmente porque mantiene el saqueo al país en manos de las transnacionales y de las 10 familias que se adueñaron de todo. Primera cosa. Entonces, es por eso que nosotros seguimos criticando y seguimos denunciando eso, porque si bien hay conquistas plasmadas en este proceso, en este proyecto de Constitución, conquistas que el pueblo gritó en la calle desde muchas décadas, pero especialmente a partir del 18 de octubre del 2019, como el derecho a la educación gratuita en todos los niveles, el sistema único de salud, el derecho a la vivienda digna, los derechos de educación sexual y reproductiva, el derecho al aborto, para los trabajadores, la negociación ramal y el derecho a huelga, estamos convencidos, ¿no es cierto?, que todas esas conquistas solo se podrán llevar a cabo si logramos con la lucha renacionalizar la gran empresa del cobre, que es la única vía para que el Estado chileno tenga financiamiento y pueda, ¿no es cierto?, hacer realidad esas demandas. Nosotros presentamos una norma por la nacionalización de la gran empresa del cobre, no los pequeños pirquineros, no los pequeños mineros, sino que la gran empresa del cobre, que es la que evidentemente se lleva toda la riqueza del país y no permite que se resuelvan los problemas más sentidos de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud de Chile. Entonces nosotros, si bien hacemos toda esa crítica, también consideramos que este 4 de septiembre podemos sepultar, terminar, derrotar definitivamente la constitución del dictador Pinochet, de Lagos y Bachelet con sus reformas y aprobar esta constitución que el proceso de convención constitucional se ganó en la calle con 40 muertos, cientos de presos políticos, más de 500 personas gravemente lesionadas, ¿no es cierto?, cegadas parcial o totalmente, y muchas personas perseguidas. Creemos que este proceso costó muchísimo en la calle y que contiene demandas sentidas y que esas demandas las vamos a tener que defender con organización y lucha en la calle. Estamos convencidos que ni esta ni cualquier constitución es el camino para que la clase trabajadora conquiste la liberación total de los grandes empresarios, de los explotadores y opresores que en este país y en el mundo no permiten que tengamos una vida digna. Ahora, entendiendo que esa gran lucha por la nacionalización del cobre no se logra en la normativa, ¿es un fracaso? La verdad, yo creo que no es un fracaso en el sentido, digamos, de que las constituciones, todas las constituciones, son, ¿no es cierto?, el alma mater de un país, son la ley suprema de un país, y los países son dirigidos a través del Estado por quien tenga el poder económico y político en las manos. Entonces era imposible que lamentablemente esta convención dirigida por los partidos de los 30 años, dirigida políticamente por esos partidos de los 30 años, por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, por la derecha, por el Partido Demócrata Cristiano, por el Frente Amplio que hoy gobierna y por muchos convencionales y muchas convencionales que se dijeron independientes, pero que sucumbieron a esa dirección de los partidos políticos, hicieron esta constitución para garantizar los privilegios de esas 10 familias, de las transnacionales y de los grandes empresarios. Por eso se opusieron a que esta convención constitucional fuera soberana, por eso defendieron el acuerdo por la paz que habían firmado, ¿no es cierto?, el 15 de noviembre del 2019, por eso se opusieron
a que la votación fuera democrática y aplicaron los 2 tercios, dándole a una minoría, ¿no es cierto?, el poder de resolver en definitiva las normas. Por eso se opusieron a que se cuestionaran los tratados de libre comercio, que son los que nos tienen atados a las transnacionales. Entonces, ellos dirigiendo, no había ninguna posibilidad de que votaran normas que se garantizaran para el pueblo. Ahora, en el inicio de esta convención, cuando se planteó el tema de la liberación de los presos políticos de la revuelta, ¿fue un error haber permitido y no haber presionado en ese instante? Yo creo que no fue un error. No fue un error en el sentido de que tiene que ver con las convicciones políticas de las personas. Terminé siendo yo la única convencional que siguió hasta el último día denunciando que existen los presos políticos y exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos, no solo de la revuelta, sino que de antes y después del 18 de octubre, mapuches y chilenos. Lamentablemente, debemos también decir, previo a que se constituyera la Convención Constitucional, se conformó la Vocería de los Pueblos, donde 34 convencionales hicimos una declaración que contenía una serie de demandas exigidas por el pueblo movilizado a partir del 18 de octubre, como la liberación de los presos políticos, como que la convención fuera soberana, como en contra de los tratados de libre comercio, en contra de los 2 tercios, etc. Pero a poco andar, a las pocas horas, todos esos de los 34 convencionales, la verdad que quedé yo, digamos, levantando esas demandas, a pesar de que esa declaración de la Vocería de los Pueblos fue apoyada por más de 600 organizaciones populares que adhirieron a esa declaración, y que lo ideal hubiese sido, ¿no es cierto?, convocar a un encuentro de esas 600 organizaciones, preparar una gran movilización, presionar a la convención para que no iniciara su trabajo con presos políticos. Pero lamentablemente la mayoría de los convencionales dentro de la institución, como digo, sucumbió a las presiones del poder que maneja la política en este país. Ahora, ¿cómo planteas tú ante esa juventud que no participa de los procesos eleccionales y que ha llamado ya sea a anular o a abstenerse de este 4 de septiembre? ¿Cómo llegas a ellos? Bueno, yo respeto la posición de todas las compañeras y compañeros quienes legítimamente dicen abstenerse o anular, porque es una realidad que no confiamos en la política tradicional, en los partidos tradicionales, en este Estado que sigue demostrando con este nuevo gobierno de Boric, ¿no es cierto?, que sigue reprimiendo, que sigue aplicando la normativa del poder tradicional en este país, que sigue negociando con el empresariado en vez de escuchar, ¿no es cierto?, las voces populares. Yo los entiendo absolutamente, pero sin embargo, yo junto al Movimiento Internacional de los Trabajadores estamos haciendo un llamado a las compañeras y compañeros que están pensando en votar nulo o abstenerse, que lo poco que quedó plasmado en este borrador de Constitución lo ganamos con pérdidas de vida. 40 compañeros muertos, todos los presos, todos los heridos. No es casual. El poder en este país nunca quiso dar un proceso constituyente o asamblea constituyente, como se llame, nunca. Nosotros le arrancamos esas normas que quedaron y que pueden ser, ¿no es cierto?, un paso inicial para organizar las luchas, la movilización y hacer que se hagan realidad. Nosotros los llamamos a que piensen, a que recapaciten su voto, porque el voto nulo lo único que va a conseguir es un triunfo de la derecha radical en este país, que se va a apoyar en este Parlamento, que tiene un peso muy grande del gran empresariado y de la derecha, que evidentemente, y de los partidos tradicionales, que evidentemente, ¿no es cierto?, no va a pensar mucho para seguir aplicando la represión. Tenemos que defender estas demandas tanto en la calle como en las urnas el 4 de septiembre. Tenemos que pensarlo. Son conquistas que quedaron plasmadas todavía, que no son una realidad, que todavía son una promesa. Y para que esa promesa se haga realidad, tenemos que luchar y partir, digamos, votando este apruebo sin darle ni un minuto de confianza a este proceso de convención constitucional, ni menos al Parlamento corrupto, ni a las autoridades de este país, que lo único que hacen es reprimir a quienes luchan. Una de las constituciones en Chile, la del 25,
que fue impuesta con la matanza en el norte a los trabajadores, ¿ah? La constitución actual impuesta a sangre y fuego por la dictadura, y esta constitución que nace de un acuerdo de la élite política, donde no hubo la capacidad de haber frenado ese acuerdo, porque esa es la realidad. ¿Tú cómo te planteas hoy día si el día 4, en ese plebiscito de salida, no es aprobada este proyecto de constitución, y cuáles serían los mecanismos a seguir en esa instancia? Ya Boric ha señalado un mecanismo estratégicamente buscando los votos de los apruebos, porque el gobierno se amarró a esta constitución, a esta convención. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de salida? Bueno, yo quiero ser muy honesta, siempre lo he dicho, nosotros no confiamos, no creemos que la salida para la clase trabajadora sea ni esta ni ninguna constitución, ninguna, en ninguna parte del mundo. Las constituciones, como ley madre de los estados, representan, ¿no es cierto?, o son hechas a imagen y semejanza de quienes tienen el poder político y económico en sus manos. Por lo tanto, cualquier proceso, si se aprueba, vamos a tener que continuar, ¿no es cierto?, ojalá levantando un programa que aglutine a todos los sectores que luchamos permanentemente, a los compañeros y compañeras que necesitan resolver así pero concretamente, terminar con la corrupción, terminar con la usura de los bancos, terminar con el endeudamiento pero exagerado que tienen las familias en este país, terminar con la atomización de los trabajadores, ¿no es cierto?, que están cientos y miles de sindicatos pequeños que no tienen fuerza, con lo injusto que es que las mujeres ganan menos salario por el mismo trabajo que un hombre. Terminar con todo eso no es precisamente a través de una constitución, es a través de la organización, de la lucha, donde la clase trabajadora, sin lugar a duda, tiene que ser el caudillo, ponerse a la cabeza de esta lucha. Nosotros nos pondremos al servicio de eso, porque creemos que para cambiar de fondo toda esta situación no es por la vía parlamentaria ni por la vía de la Constitución, sino que es por la vía, tal como yo lo propuse dentro de la Convención, de una asamblea plurinacional y popular que sea elegida democráticamente, sin la participación de los grandes empresarios de este país, sin la participación de la cúpula de la Iglesia, sin la participación, ¿no es cierto?, de la comandancia en jefe o directores de la policía y del ejército de este país. Tiene que ser representación popular, centros culturales, poblaciones, sindicatos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de trabajadores. Nosotros somos parte, ¿no es cierto?, de quienes producen la riqueza en este país, y somos, junto a esa clase trabajadora que yo apelo a que tome la decisión de ponerse a la cabeza de esta lucha, quienes son los únicos que tienen derecho a definir el futuro de este país. Abogada María Rivera, por último, en relación a esta ya ley aprobada de infraestructura crítica, en el cual el gobierno envió un veto exclusivamente relacionado con esa supuesta responsabilidad del mando en acuerdo con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se reacciona ante esta continuidad de esta guerra contra el pueblo mapuche hoy día? Bueno, la verdad que quienes tuvieron muchas expectativas en este nuevo gobierno, imagino yo que estarán dándose cuenta que no tiene el Frente Amplio ninguna diferencia con ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años. Ninguna. A pesar, el presidente puede tener poco más de 30 años, pero el programa es el mismo que tuvo en el sentido de la represión, por ejemplo, con Frei, que lo supera por 40 años, no sé, o 50 años, no sé qué edad tiene Frei ya. ¿No es cierto? No tiene que ver la edad, no tiene que ver la generación, tiene que ver a quién responden los gobiernos. Este gobierno de Gabriel Boric en el Gualmapu está respondiendo a las forestales, está respondiendo a la familia Angelini, ¿no es cierto?, a todos aquellos que a partir de la dictadura de Pinochet se hicieron dueños, compraron casi regaladas las tierras del Gualmapu. Entonces, acá la única solución para que haya paz es devolver las tierras usurpadas, es permitirle a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo mapuche, que es el que tiene mayor cantidad, ¿no es cierto?, de integrantes o de personas, que sean de verdad autónomos, que no sea un discurso. Y que nosotros, por lo menos desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores, reivindicamos la lucha mapuche. Creemos que evidentemente es imposible frenar la violencia con más violencia.
y la política de este gobierno ha sido tal cual fue la de Bachelet, la de Piñera, la de Lagos, todos los gobiernos han hecho lo mismo. Reprimir, 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 para casi es una política de exterminar al pueblo mapuche en lugar de devolver las tierras que le han sido usurpadas. La usurpación es un delito en el Código Penal en Chile. Los usurpadores debieran estar condenados y no resguardarlos con el ejército, resguardarlos, digamos, con las políticas que es solamente más represión para el pueblo mapuche. Entonces, no es verdad que hay terrorismo, no hay condenas por terrorismo en Chile. Afortunadamente no hay terrorismo. Lo que hay es autodefensa ante el monopolio de las armas que tiene este Estado y que las despliega en el Guaymapu.